Si no viste la primera parte del video, te dejaré el link en el primer comentario. Así fue la política migratoria, en el gobierno de Trujillo. En 1938, en la conferencia de Evian, fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios judíos de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago de alrededor de $1 millón. En 1940 llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo, que instituía la donación de 110 kilómetros cuadrados para los refugiados, que luego se asentaron en Sosúa. En 1939, terminada la Guerra Civil Española, se permitió la entrada al país de los exiliados del bando republicano. En 1952, Trujillo volvió a España para reunirse con su homólogo Francisco Franco. Este viaje buscó, entre otros asuntos, propiciar la inmigración de españoles a República Dominicana. También fomentó la inmigración de agricultores japoneses a la zona de Constanza y Jarabacoa, después de la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Trujillo amplió considerablemente el vedado del yaque, una reserva natural alrededor del río Yaque del Sur. En 1934, creó el primer parque nacional del país y estableció una agencia de guardia para proteger el sistema de parques. Asimismo, prohibió la tala de árboles de pino sin permiso. No obstante, detrás de esas actitudes ecologistas se dejó entrever la intención monopolista de beneficiar sus empresas privadas. En la década de 1950, el régimen de Trujillo encargó un estudio sobre el potencial hidroeléctrico vía la creación de represas. La comisión llegó a la conclusión de que solo las vías navegables de bosques podrían soportar las presas hidroeléctricas. La era de Trujillo significó un fuerte aumento de la deforestación y una pérdida masiva para los bosques nativos, que quedaron en manos de un pequeño grupo de grandes aserradores asociados con el dictador, quienes devastaron millones de hectáreas de bosques diezmando la flora y fauna. Después de su ajusticiamiento en 1961, la tala indiscriminada se reanudó en la República Dominicana. Los invasores quemaron los bosques para la agricultura y las empresas madereras talaron grandes superficies boscosas, hechos que terminaron reduciendo la potencial generación de energía hidroeléctrica en la República Dominicana. En 1967, el entonces presidente Joaquín Balaguer lanzó ataques militares contra la tala ilegal. Relaciones con la Iglesia. Desde su segundo año de gobierno, Trujillo procuró obtener el respaldo de la Iglesia Católica y decretó varias medidas en favor de esta. Entre estas medidas estuvo el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno. La Iglesia correspondió estos favores y esto le mereció la Orden Hierosolimitana del Santo Sepulcro, otorgada por el arzobispo de Santo Domingo Monseñor Adolfo Noel, en agosto de 1931. Los inconvenientes de Trujillo con la Iglesia Católica comenzaron en 1932, con el nombramiento del padre Rafael Castellanos Martínez en sustitución de Monseñor Noel, quien no se sometió a sus dictámenes. Trujillo consideró la actitud del padre como un acto de rebeldía y retiró el subsidio a la Iglesia, a la vez que pidió a la Santa Sede la remoción de Castellanos y el retorno de Noel, quien a su retorno fue nombrado de manera vitalicia. El 15 de junio de 1954 Trujillo viajó a la Ciudad del Vaticano, para firmar un concordato con la Iglesia Católica, encabezada en esos momentos por el Papa Pío XII, quien le otorgó al dictador la Gran Cruz de la Orden Piana. Este encuentro le garantizó a la Iglesia Católica tener privilegios por encima de otras iglesias. El 31 de enero de 1960 todas las iglesias de República Dominicana se pusieron de acuerdo y mediante una carta pastoral mostraron su desacuerdo con el régimen. Trujillo respondió atacando mediáticamente a la Iglesia Católica y promoviendo protestas contra sus obispos. A finales de los años 1950, durante el régimen de Trujillo se creó una especie de policía secreta denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM, la cual tuvo como finalidad la represión política. La organización contó con varios agentes secretos y funcionarios de la dictadura con Johnny Aves como jefe. Aves se encargó en muchos casos de llevar a cabo las órdenes de represión y tortura de Trujillo, aunque muchos aseguran que a veces Aves actuó por cuenta propia. El Servicio de Inteligencia Militar atemorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevarlas a cabo, como la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Trujillo y el mundo. Después del genocidio de haitianos de 1937, Trujillo comenzó a tener problemas internacionales, en especial con los Estados Unidos, a pesar de ser un bastión del anticomunismo en el Caribe. Hamilton Fish, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pidió a su gobierno la ruptura de relaciones con la República Dominicana si no se resolvía el conflicto con Haití. El 31 de enero de 1938, Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano,
mediante el cual se comprometía a una indemnización de $750,000 por la matanza, de los cuales solo fueron pagados $550,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo se colocó del lado de los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 11 de diciembre de 1941. Si bien la República Dominicana no tuvo participación militar directa, este hecho determinó que el país se convirtiera en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Trujillo alentó las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, pero mantuvo relaciones tensas con parte de América Latina, especialmente con Costa Rica y Venezuela. Mantuvo relaciones amistosas con Franco en España. A nivel internacional, el régimen priorizó a través de la policía secreta atentados contra figuras opositoras preeminentes en el exterior, entre ellos el atentado al presidente venezolano Rómulo Betancourt, en 1960, y el secuestro del español Jesús Galíndez Suárez, en Estados Unidos, el 12 de marzo de 1956. También mantuvo fuertes lazos con la dictadura de Somoza que imperaba en Nicaragua. En 1941, Elil Scott, que había recibido el apoyo financiero de Trujillo, sucedió a Stenio Vincent como presidente de Haití. Trujillo esperaba que el Scott fuera un títere, pero el Scott se volvió en su contra. Trujillo, sin éxito, intentó asesinarlo en 1944, y el gobierno haitiano hizo eco del hecho con la finalidad de desacreditar al régimen dominicano. Hacia el final de su gobierno, su relación con los Estados Unidos volvió a deteriorarse. El 12 de marzo de 1956, por órdenes de la dictadura, fue secuestrado el exiliado español Jesús de Galíndez, profesor de Columbia University y quien en ese entonces residía en Nueva York, representante del gobierno vasco en el exilio. Galíndez había escrito una tesis doctoral sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y al enterarse, lo mandó secuestrar, haciéndolo desaparecer más tarde. Este hecho hizo que los Estados Unidos rompieran las relaciones definitivamente con la dictadura. El 22 de diciembre de 1958, en la frontera dominico-haitiana entre Jimaní y Malpase, Trujillo y François Duvalier firmaron un acuerdo de mutua protección. El acuerdo estableció, entre otras cosas, que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios actividades subversivas en contra de alguno de ellos, ni que los exiliados políticos realizaran propaganda sistemática incitando al empleo de la violencia en contra de sus respectivos estados. Ese mismo año, cuando Trujillo se dio cuenta de que Fidel Castro estaba ganando terreno, empezó a apoyar al régimen dictatorial de Fulgencio Batista, proveyéndole de dinero, aviones, equipamiento y hombres. Trujillo, convencido de que Batista vencería a Castro, se sorprendió mucho cuando se presentó como un fugitivo, después de ser derrocado. Trujillo mantuvo a Batista hasta agosto de 1959 como un prisionero virtual, y luego del pago de una cantidad estimada entre 3 y 4 millones de dólares, finalmente el dictador pudo viajar a Portugal, país que le había concedido un visado. El dictador fue utilizado por el gobierno estadounidense para intentar derrocar al entonces naciente gobierno revolucionario de Fidel Castro. Por su parte, Fidel Castro amenazó con derrocar a Trujillo, y este respondió aumentando el presupuesto para la defensa nacional. También, se organizó una legión extranjera para defender a Haití, ante la posibilidad de que Castro invadiera primero la parte oeste de la isla, para derrocar el régimen de François Duvalier. Intento de asesinato de Rómulo Betancourt. A partir de 1959, Trujillo comenzó a interferir cada vez más en los asuntos internos de otros países vecinos. Trujillo expresó un gran desprecio por el presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, quien era un abierto oponente del dictador que había estado asociado con los conspiradores dominicanos. Trujillo desarrolló un odio obsesivo y personal hacia Betancourt y apoyó numerosos planes de los exiliados venezolanos para derrocarlo. Debido a esto, el gobierno venezolano llevó el caso en contra de Trujillo a la Organización de Estados Americanos. Esta situación enfureció a Trujillo, quien ordenó a sus agentes extranjeros colocar una bomba en el coche de Betancourt. El intento de asesinato, llevado a cabo el 24 de junio de 1960, hirió, pero no mató al presidente venezolano cuando se dirigía a un desfile militar en el Paseo Los Próceres de Caracas. El atentado contra Betancourt puso a la opinión mundial contra Trujillo. Indignados, los miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron por unanimidad romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Trujillo, e imponer sanciones económicas a la República Dominicana. La relación con el dictador se había convertido en una vergüenza para los Estados Unidos, y las relaciones diplomáticas se rompieron de manera irreconciliable después del incidente de Betancourt.
Los exiliados dominicanos celebraron un congreso en la Universidad de La Habana y conformaron el llamado Frente Unido de la Liberación Dominicana, con Ángel Morales como presidente. Su principal móvil fue gestionar ayuda militar ante los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe, para utilizarla contra la dictadura de Trujillo. Entre los miembros figuraba el cuentista y político dominicano, Juan Bosch, quien asumió las gestiones internacionales y viajó a varios países para reunirse con sus respectivos presidentes. El 21 de septiembre de 1947 el grupo de dominicanos en el exilio, junto a un batallón voluntario de militares armados, procedentes de Cuba y otros países de América Latina, partieron hacia Santo Domingo en un movimiento militar llamado Expedición de Cayo Confites. La expedición fracasó. Los expedicionarios fueron obligados a desembarcar, para luego ser apresados y llevados al recinto militar de Colombia, ubicado en La Habana. El 19 de junio de 1949 se realizó un segundo intento fallido para derrocar al régimen trujillista, terminando los expedicionarios apresados o carbonizados en un contraataque del ejército dominicano. El 14 de junio de 1959, varios hombres armados comandados por Enrique Jiménez Moya, aterrizaron en Constanza con la finalidad de derrocar a Trujillo. Días más tarde, el 20 de junio, desembarcaron en Maimón. Unos 144 hombres, dirigidos por José Horacio Rodríguez en la provincia de Puerto Plata, quienes llegaron en una lancha llamada Carmen Elsa. Luego de varios días de combate en contra del régimen, los expedicionarios fueron derrotados y trasladados a la base aérea de San Isidro, donde fueron torturados. Algunos sobrevivieron, pero luego la mayoría fueron fusilados. Ese mismo año, se formó en el país un grupo político de izquierda, llamado Movimiento 14 de Junio, compuesto por jóvenes que procuraban un cambio hacia la democratización del país. El movimiento contó con Manolo Tavares Justo y su esposa Minerva Mirabal como líderes. El régimen de Trujillo se ensañó contra la mayoría de los miembros del grupo, y el Servicio de Inteligencia Militar se encargó de perseguir, encarcelar y torturar a sus miembros. Cuando John Kennedy tomó posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, ya los planes de la CIA para derrocar a Trujillo estaban en marcha. A pesar de eso, el presidente Kennedy envió al diplomático Robert D. Murphy para que se entrevistara con Trujillo y lo persuadiera de que se retirase del poder. Murphy llegó a Santo Domingo el 15 de abril de 1961, siendo el cuarto y último emisario del gobierno estadounidense que trató de convencer a Trujillo para que se retirara del poder, planteamiento que fue ignorado por el dictador. Para el complot del 30 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos ofreció su apoyo en armas y logística a quienes buscaban poner fin a la dictadura, pero no mantuvo su apoyo luego del magnicidio del tirano. Si bien el plan puso fin a la vida de Trujillo, también supuso la muerte de casi todos los involucrados, al quedar aislados sin apoyo internacional. El dictador se había convertido en una vergüenza para los Estados Unidos, situación que se fue haciendo cada vez más tensa a raíz del atentado contra Rómulo Betancourt. El viernes 25 de noviembre de 1960, el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, opositoras a la dictadura, aumentó aún más el descontento hacia esta. El martes 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la mañana de la noche, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada urdida por Modesto Díaz, Salvador Estrellas Adalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti, Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Matió, Antonio Imbert Barrera, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador causándole la muerte. Su chofer, Zacarías de la Cruz, recibió varios impactos, pero no perdió la vida, aunque fue dado por muerto por los ajusticiadores. Esta es la historia del dictador, de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó el país a su manera por 31 años.